Está. Gloria a Dios. Amén, iglesia. Que el Señor siga bendiciendo a su pueblo en este día. Yo quiero que tú abras tu Biblia en el segundo libro de Reyes, capítulo 13, sin perder tiempo. Segundo libro de Reyes, capítulo 13. A partir del versículo 14, segundo libro de Reyes, capítulo 13, el versículo 14 en adelante. Qué lluvia de bendición estos 2 días, casi 3 días parece, ¿verdad? Mucha bendición. La tierra agradeció. También nosotros agradecimos porque hacía falta, hermanos, hacía falta esta lluvia. Dios tiene el control de todas las cosas. Amén. ¿Encontraron? Segundo libro de Reyes, capítulo 13, a partir del versículo 14. Yo soy apasionante del Nuevo Testamento. Me encantan las historias de los reyes. Me encantan los tiempos. Me encanta cómo cada detalle siempre es importante. Por eso tenemos que prestar atención a todos los detalles en la palabra del Señor. Dice así, y lo leo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Estaba Eliseo enfermo de la enfermedad de que murió, y descendió a él Joás, rey de Israel, y llorando delante de él dijo: Padre mío, carro de Israel y su gente de a caballo. Versículo 15. Y le dijo Eliseo: toma un arco y unas saetas. Tomó él entonces un arco y unas saetas. Luego dijo Eliseo al rey de Israel: pon tu mano sobre el arco. Y puso él su mano sobre el arco. Entonces puso Eliseo sus manos sobre las manos del rey y dijo: abre la ventana que da al oriente. Y cuando él la abrió, dijo Eliseo: tira. Y tirando él, dijo Eliseo: saeta de salvación de Jehová y saeta de salvación contra Siria, porque herirás a los sirios en Afec hasta consumirlos. Y le volvió a decir: toma las saetas. Y luego que el rey de Israel las hubo tomado, le dijo: golpea la tierra. Y él la golpeó 3 veces y se detuvo. Versículo 19. Entonces el varón de Dios, enojado contra él, le dijo: al dar 5 o 6 golpes hubieras derrotado a Siria hasta no quedar ninguno, pero ahora solo 3 veces derrotarás a Siria. Versículo 20. Y murió Eliseo y lo sepultaron. Entrado el año, vinieron bandas armadas de moabitas a la tierra. Hasta ahí la palabra del Señor. Padre, gracias, Señor. Esta es tu palabra, Señor, y queremos que tu palabra prime en este lugar. Tu palabra es la más importante y ella es la que tiene que traer los resultados a nuestros corazones, Señor. Abrimos nuestros pensamientos y todo lo que no venga de ti, Señor, desechamos, y queremos que este ambiente sea un ambiente favorable para que esta semilla pueda caer en tierra fértil. En el nombre de Jesús. Y tu pueblo dice conmigo: amén y amén. Hermanos, Eliseo, el profeta que le sucedió a Elías, y un profeta usado tremendamente en las manos del Señor. Y ustedes saben que el libro de los Reyes y Crónicas relata todo lo que sucedió con los reyes. Lamentablemente siempre metían la pata, como decimos, siempre hacían lo malo ante los ojos del Señor. Pero también la palabra nos dice de que habían buenos reyes que colocaban su corazón y no se desviaban de las cosas celestiales, de las cosas de arriba. Y aquí, hermanos, el pueblo de Israel estaba viviendo un tiempo muy peculiar y muy particular. Había una división de reinos, y lo más interesante, hermanos, que había el reino de Judá y el de Israel. Y habían conflictos, había división, habían guerras continuas entre ellos mismos. Y lo más interesante, hermanos, que eran de la misma familia.
también estaban, para que sea la cosa un poco más complicada, también tenían sus enemigos que constantemente estaban en conflicto en contra del pueblo de Israel. Pero era el colmo, hermanos, que entre naciones hermanas tenían que estar peleándose, tenían que causar problemas entre ellos. Y ustedes saben desde qué momento sucedió esa división del reino. Con David, comenzó con Saúl. Con David prácticamente abarcaron bastantes territorios, se consolidó prácticamente la nación de Israel, y después vino su hijo Salomón, donde el reino se expandió, creció absurdamente, tremendamente. Pero después de Salomón vino los problemas. Conocen la historia. Y sucedió que dos hijos se rebelaron, se pelearon, y a partir de ahí el reino se dividió. Y hubo muchos conflictos, muchos problemas. Y aquí, hermanos, estaban viviendo, tanto Judá como Israel estaban viviendo problemas. Pero aquí menciona, yo quisiera hablar de un rey, y especialmente el rey de Israel, llamado Joás. Y Joás tenía una persona muy especial en su vida, llamado Eliseo. Era un profeta, le conocen, ¿verdad? Que quería tanto aquella unción de Elías, y ustedes saben lo que sucedió. Y cosas tremendas el profeta Eliseo hizo como continuidad de la misión y la obra de Elías. Y aquí, hermanos, en el versículo 14 dice la palabra que Eliseo estaba enfermo. Y era una enfermedad prácticamente crónica. La Biblia no dice de qué era. Pero lo más interesante, hermanos, Dios le utilizó de una manera poderosa. Y para darnos cuenta que el propio Dios no omite la humanidad de toda persona. Porque bien, si él era el profeta de Dios, bien podía autoproclamar sanidad para su vida. Pero lo más lindo de todo, hermano, y digo lo más lindo, que Dios no quita la humanidad de las personas, mismo aquellos que fueron usados de una manera poderosa y sobrenatural. Así que eso nos da a entender, hermanos, que tú, ni yo, ni nadie de los que estamos aquí, estamos exentos de pasar por algunas enfermedades o por algunos problemas. Y la palabra del Señor aquí dice claramente, Eliseo estaba enfermo. Y era una enfermedad que lo llevó a óbito, lo llevó a muerte. Pero lo más lindo de todo, que antes de su muerte, él hizo una gran hazaña y una gran profecía en favor del rey Joás. Y aquí claramente podemos ver, hermanos, que Joás tenía un cariño muy especial, porque cuando se enteró que Eliseo estaba prácticamente a punto de morir, o estaba ya en las últimas de su vida, Joás dice que descendió hasta donde estaba Eliseo. Versículo 14. Y llorando delante de él, le dijo: Padre mío, carro de Israel y su gente de a caballo. Reconocía la autoridad que había sobre Eliseo. Aparte de una amistad, podemos ver claramente Joás tenía a Eliseo como un consejero. Y tal vez en el corazón de Joás, él sabía que Eliseo ya no iba a estar por mucho tiempo, y se le presentaba un conflicto muy, muy, muy poderoso, vamos a decirle, que enfrentar. Joás tenía que enfrentar un problema muy serio. Y tal vez él pensó en su corazón: esta va a ser la última oportunidad que tal vez pueda conversar con Eliseo, entonces vamos a aprovechar. Claro, eso es simplemente una especulación mía, pero podemos entender y ver claramente, hermanos, que el lloro del rey Joás no era un lloro fingido, no era algo que estaba simplemente para quitar un provecho de Eliseo, sino que verdaderamente estaba sintiendo porque su consejero, el profeta, ya no iba a estar con él. Porque antiguamente, hermanos, ellos no se movían ante la confirmación de parte de Dios a través de sus profetas. Si el profeta le decía ve, ellos iban. Si el profeta le decía paren, esperen o hagan esto, ellos obedecían. Y podemos ver, hermanos, que
ellos respetaban mucho la jerarquía, como el domingo pasado estuve hablando sobre el rey Josías justamente, ¿verdad? Josías, perdón, sobre el rey Josías, un rey que desde pequeño fue llamado a los 8 años y solamente tomó autoridad a los 18 años. Y vemos que de una manera tan linda Él nos demuestra, hermanos, que Él no sobrepasó ninguna autoridad. Él trajo la restitución del templo, la adoración en el templo, destruyó todos los altares, todos los ídolos que había. Y cuando encontraron la palabra de Dios, dice que ellos se conmovieron desde las entrañas. Y eso significaba arrepentimiento. Él rasgó sus vestidos y dijo en su corazón: Dios mío, ¿qué estábamos haciendo? Y restauró el culto a Dios. Y lo más lindo de todo, hermanos, podemos ver claramente que todo el pueblo lo acompañó cuando él tomó una posición. Y aquí vemos, hermanos, Joás, que él necesitaba de un consejo, necesitaba de una palabra. Pero claro, él no fue directamente a pedir ese consejo. Primeramente fue a lamentarse por lo que estaba sucediendo con Eliseo. Y versículo 15, miren lo que pasa aquí, hermanos. Y le dijo Eliseo: toma un arco y unas flechas. Toma un arco y unas flechas. Eliseo, en su último estado, él estaba con algunas recomendaciones medio locas. Y digo medio locas porque Joás jamás se imaginaba lo que iba a pasar en ese momento. Y la primera cosa, cuando después que Joás se entristeció, lloró, se conmovió al verle a su consejero, al profeta Eliseo, después de toda esa situación, vemos que directamente la palabra fue para Joás, sin perder tiempo, diciendo: agarra un arco y unas flechas. Y podemos ver y entender claramente, hermanos, que Joás no cuestionó la palabra, sino que él automáticamente fue y tomó el arco y tomó las flechas. Porque Dios tenía un mensaje para Joás. Dios tenía un mensaje claro. Dios tenía una palabra especial para Joás. Y en la obediencia, hermanos, en la obediencia siempre va a haber bendición. En la obediencia a la palabra de Dios siempre va a haber bendición. Porque Joás sabía, hermanos, que Eliseo era como un consejero para él. Y eso nos da a entender en nuestro tiempo que no podemos nosotros vivir aislados de esta sociedad. Necesitamos caminar con personas serias en esta vida. Necesitamos consejos, hermanos. Necesitamos de vidas llenos de Dios que verdaderamente nos orienten en esta vida. No porque llegamos a una posición o de repente llegamos a una antigüedad cristiana, porque durante todo este tiempo en mi vida, hermanos, a veces yo escucho personas diciendo: estoy unos 20 años caminando con el Señor, como si fuera que es algo, claro, es algo para sentirse orgulloso. Pero lo más interesante para ponernos a pensar es que si en esos 20 años, ¿será que hubo cambios en nuestras vidas? ¿Será que hubo cambios? ¿Será que obedecimos a la palabra del Señor? ¿Será que obedecimos a los profetas, a los siervos que pasaron por nuestras vidas? Por eso, hermanos, nunca debemos menospreciar ninguna palabra. Por eso siempre Dios nos da la indicación en su palabra diciendo, ¿verdad? Escuchad todo y retener lo bueno. Y cuando hoy en estos tiempos, hermanos, sé que estamos viviendo tiempos difíciles, que tenemos que cuidar con quién y a quién abrimos nuestros corazones. Pero también eso nos lleva a un peligro de no querer escuchar más consejos, a un peligro de meter a todas las personas en una misma bolsa pensando de que todos son iguales. Y no me refiero solamente en el mundo eclesiástico, hermanos, me refiero en todo ámbito político, social.
pensamos que todos son allá iguales afuera. Y no es así, hermano. Hay personas buenas. Hay personas temerosas de Dios. Hay personas que verdaderamente han caminado bajo los propósitos y bajo la santidad de Dios. Y aquí vemos, hermano, Eliseo le dice: toma ese arco y toma esa flecha. Luego, versículo 16, dijo Eliseo al rey de Israel: pon tu mano sobre el arco. Miren, y presten atención, hermanos, porque yo quiero que todos los detalles, quiero que ustedes presten mucha atención, porque el arco es un recurso natural. El arco es algo que depende exclusivamente de nosotros. Es algo que impulsa a algo para defendernos, porque en aquel entonces no existían las armas que hoy día tenemos. Las armas antiguas eran las flechas, los arcos. Entonces la primera cosa que podemos ver aquí en esta tarde es: agarra con tu mano el arco. Agarra con tu mano, pon tu mano sobre el arco. Y miren, parecía una criatura de preescolar. Y puso él su mano sobre el arco. Obediencia, hermanos. No sabía qué iba a pasar, no entendía. Y hay momentos en nuestras vidas, hermanos, que el Señor nos manda a hacer cosas que en el momento no vamos a entender. Y muchas personas no reciben las bendiciones del Señor justamente por cuestionar algunas metodologías que Dios usa. Y no estoy diciendo de aquellas metodologías locas que también existen. Pero vemos aquí, hermanos, en el contexto que Joás estaba viviendo, era un contexto de guerra, de constante guerra. Y el arma que tenía eran espadas, eran arcos para defenderse. Y dice: puso él su mano sobre el arco. Entonces puso Eliseo sus manos sobre las manos del rey. Principio de autoridad. Puso sus manos sobre las manos del rey. Y a partir de ese momento algo estaba sucediendo en la vida del rey Joás. Él entendió, hermanos, que no era cualquier mano que estaba siendo impuesta sobre su vida. Era de su consejero. Era de aquel que tenía toda autoridad de Dios para poder bendecir su vida, para bendecir su reino. Y quiero preguntarte en este día, quiero llevarte a la siguiente reflexión. Hoy estamos viviendo en tiempos donde ya no respetamos la autoridad, tanto civil, tanto eclesiástica, tanto religiosa y cualquier autoridad allá afuera. Y ¿para qué me voy lejos? Autoridades dentro de nuestra propia casa. Porque bien podría en ese momento el rey Joás cuestionar a Eliseo, porque Eliseo estaba con una enfermedad de muerte. Que si alguien de repente, porque hoy lo que nos pinta es lo siguiente: tú tienes que tener autoridad para poder hablar. Yo concuerdo en cierta parte, hermanos. Tenemos que tener coherencia con lo que nosotros decimos o lo que queremos transmitir muchas veces. Pero si Eliseo estaba viviendo en este tiempo que estamos viviendo, era el menos indicado para poner la mano y bendecir y guiar. ¿Por qué? Porque era un enfermo, era una persona terminal, era una persona que prácticamente ya estaba en sus últimos días. Por eso, hermanos, tenemos que pedir discernimiento de Dios en estos tiempos. La palabra también nos advierte que no podemos permitir que nadie coloque la mano sobre nuestra cabeza de una manera deliberada y de una manera irresponsable. Porque cuando ponemos manos o ponen manos sobre nuestras cabezas, también están impartiendo. En el mundo espiritual se mueve. Por eso tenemos que tomar mucho cuidado quiénes son los que ponen la mano sobre nuestras vidas. Y ahí la importancia, hermanos, de tener discernimiento espiritual.
ahí la importancia que verdaderamente tenemos que escuchar si son de Dios o no son de Dios. Y este es el mundo peligroso que estamos viviendo hoy, donde cualquier persona recibe cualquier mano y después acarrea con un montón de espíritus. Saben que un día una experiencia que me pasó hace unos años atrás, una persona nos pidió para ir a orar, que estaba siendo perturbada y que estaba siendo molestada por muchos espíritus, que no podía dormir más y así. Y nos fuimos con la pastora. Y en ese momento tuvimos una lección muy importante en nuestras vidas y aprendimos, lastimosamente, de una experiencia no muy agradable. Nos fuimos, era una señora que verdaderamente estaba muy afligida y era así un tiempo nublado, un poco de lluvia, y esa persona nos pidió oración y nos fuimos. Y saben que, hermano, después de toda la situación recién empezamos a tomar, a pensar un poco sobre algunas situaciones. La primera cosa que la persona nos dijo es: mete tu auto aquí adentro de mi casa. Y metimos. Parecía una cosa simple, hermano. ¿Qué? Meter el auto dentro de la casa por seguridad y todas esas cosas. Metimos dentro de su casa. Después la persona nos hizo pasar dentro de su casa. Y empezamos nosotros a orar. Después de una conversación nos relató un poco de toda la situación que estaba viviendo. Y empezamos a orar. Y empezamos verdaderamente, hermanos, a reprender todo lo que había en ese lugar de perturbación, de cosas que ustedes ni se imaginan. Y lo más interesante, hermanos, es que no tomamos algunas precauciones, tanto para entrar como así también para salir. Y llegamos a nuestra casa y jamás nos imaginábamos que había sido unas legiones de demonios nos acompañaron también. Salieron de aquella casa y nos acompañaron. Y tal vez ustedes digan: pero pastor, ¿será? Eran como las 3 de la mañana. De repente, 2:30 de la mañana, era de la madrugada. De repente el alarma del auto empieza a disparar. Y ahí la pastora me dice: alguien está entrando en casa, me dice, ¿verdad? Y me levanté con todo ahí para mirar. Y la alarma ahí me dijo la pastora: no salgas afuera. Y miré por la ventana y no pasaba nada, y las luces se prendían, la alarma disparaba. Y yo le dije: no hay nada, no vaya a salir, igual puede ser que esté adentro del auto. Y las mujeres tienen una imaginación maravillosa, ¿verdad? Y ahí me hizo tener miedo también, hermanos, ¿verdad? Porque me fui ahí: ¿será que está dentro del auto? Porque yo jamás me imaginé, no pensé que iba a meterse dentro del auto, para no decir otra cosa, ¿verdad? Y ahí me fui y no había nada. Yo le dije a la pastora: no hay nada, seguramente, qué sé yo, y volví, entré, pasaron 5 minutos, alarmé nuevamente, pasaron 5 minutos y el auto empezó a disparar otra vez. Y ahí: te dije, alguien está en casa otra vez, me dice. Y ahí me levanto con todo y no hay. Yo dije: ¿yo me estuve volviendo loco o ella se está volviendo loca? Uno de los dos estamos nosotros. Y saben que, hermanos, cuando yo me fui a apagar el auto y entré, literalmente, hermanos, pasó alguien así, ¡fum! Pasó alguien encima de mí. Ahí en ese momento fue una cosa así tenebrosa. Y ustedes saben, hermanos, que cuando pasó medio una sombra, mi hija, mi primogénita Loisa, empezó a gritar en la pieza. Y hasta el momento no entendíamos nada de lo que estaba pasando. Tal vez ustedes digan: pero ¿será, pastor? Sí. Y en ese momento, y gracias a Dios por las mujeres que tienen una intuición, ahí me llamó y me dijo: esto es lo que está pasando, ¿verdad? Y ahí, paz, nosotros siempre tenemos pensamiento un poco atrasado, ¿verdad? Y ahí, tenés razón, malditos demonios. Y empezamos, hermanos, a reprender, empezamos a orar. Y empezamos a entrar en una guerra, en una batalla así campal, porque era una cosa bien fuerte, hermanos, bien fuerte. Y como las 5:30 de la mañana dormimos. Ahí, las 6 de la mañana, impresionante, hermanos. Parece cuando vos cerrás tu ojo y abrís otra vez. Las 6 de la mañana me llega un mensaje al celular. ¿Y saben quién era? La señora.
6 de la mañana, me envía un mensaje y me dice: pastor, ¿sabes que como nunca dormí hoy en mi vida? Dormí como un ángel que ya no tuve más todo lo que pasaba dentro de mi casa. Y yo entre mí, ¿verdad? Claro, porque nos acompañaron a nosotros, ¿verdad? Salieron todos allá y nos acompañaron a nosotros. ¿Por qué digo esas cosas, hermanos? El mundo espiritual se mueve, quieras creer o no quieras creer. Yo no soy una persona que le coloca a todo demonio, ¿verdad? No soy eso, el demonio está ahí, no, el demonio está allá, no. Aprendimos durante todo este tiempo a discernir y a entender cuando las cosas espirituales tienen que ser atacadas de una manera espiritual. Y aquí podemos entender claramente, hermanos, Eliseo puso sus manos, y lo que estaba pasando en ese momento no iba a ser, por más que más adelante se iba a desatar una guerra física, literal, pero la primera guerra que se desató fue espiritual. Y quiero decirte, hermanos, antes que se desate un problema, ay pastor, pero no, problemas vamos a pasar, hermanos, pero antes que se desate un problema hay una previa preparación. Y debemos nosotros estar atentos a ese tiempo para que cuando vengan situaciones y momentos difíciles estemos preparados para sobrepasar y para sobrellevar. A partir en este tiempo, cuando las personas nos dicen para orar, hermanos, ya entendimos claramente. Si nos dicen mete tu auto ahí, no, acá nomás se queda, no hay problema. Y ya entramos, ya Señor, cúbrenos con tu sangre preciosa. Claro que nos vamos con una voz audible, ¿verdad? Si no, vamos a espantar a las personas también. Pero empezamos en espíritu a orar, porque vamos a entrar en un campo espiritual, hermanos. Y más todavía cuando ese campo es todavía del demonio. Ahora, ¿por qué te digo todas estas cosas, hermanos? Dice la palabra aquí que él puso su mano sobre el arco. Entonces Eliseo puso sus manos sobre el rey. Y el versículo 17 le dice: abre la ventana que da al oriente. Y aquí algo muy importante, hermanos. Quiere decir que ellos estaban en una habitación donde había una ventana, y esa ventana estaba cerrada. Y todo lo que Eliseo estaba mandando hacer a Joás, al rey Joás, era toda una representación de lo que iba a suceder en su vida. Y saben, hermanos, y yo me imagino que era un lugar, no era un lugar bajo, era un lugar alto. Porque más adelante, cuando él abrió la ventana, dice, y cuando él abrió, le dijo a Eliseo: tira. Y saben qué representa, hermanos, la ventana en nuestras vidas. Representa visión. Porque ¿por qué se coloca la ventana? En una casa, en una sala. ¿Para qué se coloca la ventana? Para tener una visión de lo que pasa allá afuera, para que no nos sofoquemos, para que podamos mirar, si entra alguien, mirar por la ventana, para estar observando. O en otras palabras, lo que la ventana simboliza en nuestra vida es visión. Y aquí claramente el rey Joás nos da a entender que no existía una visión en su vida. Y Eliseo pudo discernir eso y entender, porque Eliseo tenía una conexión más, por decirlo así, espiritual que Joás, porque era su consejero. Y le dijo: abre la ventana. Y yo quiero hacerte la siguiente pregunta en esta tarde. ¿Cómo está la ventana en tu vida? ¿Cómo está tu visión? ¿Cómo está tu visión? ¿Qué tú estás observando más allá de lo que hoy estás viviendo? ¿Cuál es tu perspectiva de vida? ¿Cuál es la visión? ¿Hacia dónde tú quieres partir a partir de hoy? ¿Hacia dónde tú quieres caminar? ¿Hacia dónde tú te quieres lanzar? Pastor, como creo que el domingo pasado mencioné, una persona dijo así, ¿verdad? Bromeando un poco: Señor, por lo menos pásanos el tráiler del 2021, ¿verdad? De lo que va a pasar en el 2021.
Porque nadie quiere más hacer locuras para este 2021. Por la situación que estamos viviendo, nos cierran o nos abren, así estamos, hermanos. Están jugando con nuestras emociones. Ya no sabemos más qué va a pasar. Y estos días hubo un debate santo entre los pastores y líderes de todas las congregaciones acá en Paraguay. Y se desató un debate y yo estuve dentro también sobre el tema de la vacuna. ¿Nos vacunamos o no nos vacunamos? ¿Cuál va a ser la postura que la iglesia va a tener al respecto? Y no es solamente un debate científico, sino también un debate teológico, hermanos. Y no es así no es el tiempo que estamos viviendo. Ustedes ya se pusieron a pensar, ¿será que me vacuno o no me vacuno? Yo ya me contagié, dicen algunos, ¿verdad? Y hay una incertidumbre de lo que va a pasar en este 2021. Por eso yo en esta tarde yo quiero decirte lo siguiente. Tú no puedes mantener tu ventana cerrada. Tú tienes que abrir tu ventana. Tú tienes que tener expectativas. Tú tienes que tener perspectiva de lo que quieres para tu vida. No te hablo solamente en el ámbito económico. Porque Dios tiene el control de todas las cosas, hermano. No es la bolsa de valores de Nueva York. No es el nuevo presidente que va a entrar ahora. No es Putin. No es, ¿cómo se llama el de China? Medio raro su nombre, ¿verdad? No son ellos los que tienen el control de toda la economía. Tal vez tú digas, pastor, pero no sabes lo que sí. Yo sé lo que estoy diciendo. Porque Dios es el que tiene el control de todas las cosas. Él es el que dijo, yo soy el dueño del oro y la plata. Yo soy el Jehová Jireh, el que provee. Y sus hijos nunca van a pasar ninguna necesidad. Crea eso en el poderoso nombre de Jesús. Pero yo quiero en esta tarde decirte cómo está tu ventana. ¿Será que tú estás cerrado o cerrada para vivir nuevas emociones, nuevas expectativas? ¿Será que tú estás abierto o abierta verdaderamente para ampliar tu visión, para tu vida y para toda tu generación? Porque la primera cosa que el profeta mandó a hacer al rey Joás, le dijo, abre la ventana que da al oriente. Y cuando él la abrió, le dijo a Eliseo, tira. Pero ¿qué fue lo que le mandó tirar? Flecha. Y hay cosas lógicas, hermanos, aquí. Hay cosas lógicas y te muestro una de ellas. Tú no vas a tirar una flecha en una pieza, en un cuadrado, porque ¿qué es lo que puede pasar si tú lanzas la flecha? Puede suceder el efecto rebote. Tiras como los dibujitos, ¿verdad? Tiras la flecha, pium, 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 ¡pah! Te puede venir a ti mismo. Porque no tiene dirección, no tiene lógica, hermanos, lanzar una flecha con la ventana cerrada. Por eso, hermanos, presten mucha atención. Dios siempre nos lleva por cosas naturales. Dios nos enseña a través de cosas naturales. Y Dios quiere enseñarte algo en esta tarde y a desafiarte de cómo está tu ventana. Y tú no puedes lanzarte hacia cosas nuevas si tu corazón está cerrado. Tú no puedes experimentar el vino nuevo si tu odre continúa viejo. Me explico lo que quiero decirles, hermanos. Porque Dios quiere derramar su vino nuevo en este tiempo. Pero en odres viejos no va a funcionar. ¿Saben por qué? Porque el propio Jesús lo dice. Porque en odre viejo el vino se fermenta, la fermentación es más y ¡pum! Revienta. Pero odres nuevos resisten la fermentación. Por eso, ¿cómo está tu odre en este tiempo? ¿Será que tú estás expectante para recibir más de Dios en este 2020 que está terminando, ni este 2021 que está entrando? Estamos a la ventana, hermanos. Estamos a un paso. El tiempo está en contra del reloj, corre desesperadamente y nosotros todavía estamos ahí
pensando qué vamos a hacer, será que tal cosa, mientras tu generación se está pereciendo en el desierto. Abre la ventana y tira, dice. Y miren la palabra profética de Eliseo. Y tirando él dijo: saeta de salvación, flecha de salvación. La primera cosa, hermanos, salvación. Y quiero decirte algo en esta noche. Y es algo profético lo que quiero decirte, hermanos. Cuando tú abres la ventana, aleluya, tú vas a experimentar salvación en tu generación y en toda tu casa. Porque si tu casa no ve hacia dónde tú estás lanzando esa flecha, la primera flecha, saeta de salvación, aleluya, de Dios, y saeta de salvación contra Siria, porque herirás a los sirios en Afec hasta consumirlos. Cuando él abrió la ventana, eso simbolizaba visión amplia. Visión amplia. Salvación, hermanos, significa una victoria garantizada. Y hay tres cosas aquí que podemos ver en este versículo 17. Cuando abre la ventana, cuando él abrió, es una visión amplia. Cuando el profeta le dijo tira, no dependía de Eliseo, dependía de él. Y eso que nos da a entender, acción. Cuando vemos el horizonte y tal vez, hermanos, tal vez nuestra visión no podamos entender claramente, no tengas miedo. Lanza con fe, toma actitud y toma acción, porque le dijo tira y él tiró, dice. Entonces vemos visión amplia, vemos acción, y cuando la flecha se fue, ahí el profeta declaró y dijo: esto es saeta de salvación. Esto es saeta de salvación de Dios y saeta de salvación contra Siria. No habrá ningún enemigo que se levante en contra tuya. ¿Saben por qué, hermanos? Porque es una visión garantizada. La palabra del Señor nos dice, cuando Jesús estaba en la cruz del Calvario, las últimas palabras fueron que consumado es. Él ha vencido todo por nosotros. Así que, hermanos, nuestra victoria es garantizada. Garantizada. Y saben, hermanos, para que esa garantía se cumpla, tú tienes que cumplir algunos requisitos. Un día me pasó una máquina, creo que era hace mucho tiempo que compramos, y hubo un problema en la correa, y yo me quise hacer el técnico, quité y llamé porque estaba en garantía todavía. Y cuando llamé, vino el técnico y me quitó foto y me dijo: perdiste tu garantía, porque tenías que dejar así como está. Y si queremos tener esa garantía, hermanos, de la salvación, si queremos tener esa garantía de la victoria, esta palabra tiene que estar intacta en nuestras vidas. Tenemos que seguir al pie de la letra todo lo que dice aquí, porque si no, no va a haber oración, no va a haber cadena, no va a haber todo lo que tú te imaginas o puedas hacer, no va a haber situaciones que pueda salvarte. Por eso, hermanos, podemos ver aquí saeta de salvación. Y saben que la primera cosa que el profeta mandó al rey Joás fue tener visión, porque esa visión es algo divino, no es tuyo, no es mío. Dios es el que nos direcciona, Dios es el que nos encamina, Dios es el que nos conduce. Pero también hay una acción de Dios, pero también debe haber una acción nuestra. Entonces no tengas miedo de abrir tu ventana. Tal vez por tu ventana ya entraron saqueadores, ladrones. Tal vez por tu ventana ya te hicieron muchos daños.
pero no tengas miedo, sal de ese trauma espiritual y empieza a vivir lo nuevo de Dios para tu vida y para toda tu generación. Aleluya. Y miren, hermanos, primero vino flecha de arriba, vino una visión divina, vino un propósito divino. Y después del propósito divino, miren lo que sucede aquí en el versículo 18. Y le volvió a decir, escuchen, toma las flechas. Aleluya. Y luego que el rey de Israel las hubo tomado, le dijo, escuchen aquí, golpea la tierra. Y él golpeó 3 veces y se detuvo. Y aquí hay algo lindo, hermanos, que la palabra del Señor nos quiere enseñar en esta noche. La siguiente flecha es un propósito terrenal que tiene que ir claramente coordinada y enfocada con el propósito divino. Porque aquí en el versículo 18 le volvió a decir, toma las flechas y golpea. Primero fue tira, segundo fue golpea, y ambas cosas significan acción. Y aquí esta segunda parte es la que depende exclusivamente de nosotros. Porque el profeta no le dijo que golpee tantas veces, simplemente le dijo, golpea. Y yo me imagino, hermanos, me imagino el rey golpeando 1, 2, 3, me cansé. Y miren qué pasó, versículo 19. Entonces el varón de Dios, enojado contra él, le dijo, al dar 5 o 6 golpes, hubieras derrotado a Siria hasta no quedar ninguno, pero ahora solo 3 veces derrotarás a Siria. ¿Y saben qué significa eso, golpear tierra, hermanos? Lo que el profeta estaba queriendo enseñarle al rey Joás es que es necesario forjar nuestro carácter en esta tierra. Porque él tuvo que inclinarse y golpear la tierra. Y eso simboliza, hermanos, nuestro carácter aquí en la tierra. Dios quiere forjar tu carácter y quiere forjar mi carácter. Dios está forjando, porque, hermanos, al golpear la tierra, estaba diciéndole el profeta Eliseo le estaba diciendo, Dios quiere trabajar contigo aquí en la tierra, forjando tu carácter. Dice que él no entendió, hermanos, no tuvo discernimiento y golpeó solo 3 veces, y dice que se detuvo. Y quiero decirte algo en esta tarde para ir caminando hacia el final. En la vida no existe fracasos, porque normalmente escuchamos que las personas tienen la costumbre de decir, no, ese fracasó, esa fracasó, no, él fracasó, ella fracasó. No. Y yo quiero en esta noche transmitirte lo siguiente: no existe el fracaso, porque el rey Joás, él no fracasó, él simplemente se rindió. Porque dice la palabra que él se detuvo. Y cuando algunas cosas no suceden en tu vida, no es porque tú fracasaste, es porque tú dejaste de luchar, es porque te rendiste, es porque no quisiste más avanzar. Porque para un hijo de Dios y para una hija de Dios, y escúchame bien, tal vez escuches la primera vez lo que te voy a decir,
No existe fracasos. Simplemente, hermanos, nos cansamos de luchar, nos rendimos, porque aquí nadie le obligó al rey Joás, o mejor dicho, nadie le dijo al rey Joás, para, porque él podía aprovechar en ese momento y decir 1, 2, 3, 4. Si él sabía que dependiera, que de esos golpes dependiera su victoria, ¿ustedes qué piensan que el rey Joás iba a hacer? Si él supiera, y escuchen lo que escuchen lo que le digo, hermanos. Si ustedes supieran que la salvación, que el milagro y que todo lo que tú estás anhelando durante muchos años depende exclusivamente de ti, yo te puedo garantizar en esta noche que tú continuarías luchando, que tú continuarías insistiendo, que tú continuarías golpeando, que tú continuarías, aleluya, haciendo la voluntad del Señor. Pero aquí vemos claramente, hermanos, que el rey Joás no quiso avanzar. Y ahí es el problema, ahí radica el problema, hermanos, de muchas situaciones que estamos viviendo hoy y enfrentando nuestras vidas. No es que tus hijos se perdieron, es porque simplemente desististe de luchar y continuar creyendo que en algún momento la mano de Dios y la misericordia del Señor los va a alcanzar. No estoy hablando en esta noche de insistir sobre algo que verdaderamente nos hace daño. Para ello tenemos que tener discernimiento del Señor, porque hay personas que parece insisten sobre algo que les hace daño. Y ahí radica el problema. Por eso en esta noche quiero que entiendas claramente que hay cosas que exclusivamente se tratan de ti y no de Dios. Y yo no sé si tú ya desististe, yo no sé si tú dejaste de creer, yo no sé si tú ya te sentiste te estás sintiendo un fracasado o una fracasada. Pero quiero decirte que en esta noche tú tienes que tener discernimiento de Dios claramente para seguir insistiendo y para seguir luchando y para seguir persistiendo, porque los tiempos de Dios no son los tiempos terrenales. Mejor dicho, hay un tiempo cromos, que es el tiempo terrenal, que el tiempo va pasando, pero hay un tiempo kairos, hermanos, que es el tiempo perfecto. Por eso en el Nuevo Testamento ustedes van a ver claramente que siempre Dios permitió que se escriban los tiempos. Hay personas que sufrían 12 años de enfermedad. Hay personas que sufrieron 38 años de enfermedad. Hay personas que sufrieron algunos males por años. Pero la palabra nos da claramente a entender que el tiempo está en las manos del Señor y Él decide cuándo Él va a hacer lo que tiene que hacer en tu vida y con tu vida. No eres tú lo que decides, eres Dios, el tiempo kairos, el tiempo perfecto de Dios. Pero para ello tú tienes que golpear, forjar tu carácter, permitir que Dios vaya transformando en una nueva criatura. Permitir que nos vayamos transformando de gloria en gloria hasta llegar a la estatura del varón perfecto que es Cristo Jesús. Por eso necesitamos del Espíritu Santo del Señor en este tiempo para seguir golpeando. Por eso puse como título al mensaje: no desistas, no te rindas, sigue golpeando, sigue golpeando. Una persona me envió un mensaje al privado y me dijo así: pastor, ¿tengo que golpearle a qué? ¿O a quién? Y a ello le respondí: a tu carne, mi hermano, le dije, ¿verdad? A tu carne. Golpearle a tu carne, no es a tu hermano y a tu hermana. Golpearle a tu carne, porque esta carne maldita es la que no quiere doblegarse a la cruz. Esta carne es lo que quiere tener los caprichos.
esta carne que quiere tener el control. Esta naturaleza pecaminosa es la que quiere gobernar. Por eso hoy es tiempo que coloquemos nuestro rostro en tierra, golpear nuestro orgullo y permitir que verdaderamente obtengamos la victoria que Dios siempre quiso desde el principio. Porque miren aquí, hermano, lo que pasó. El varón de Dios se enojó y le dijo: al dar 5 o 6 golpes hubieras derrotado hasta no quedar ninguno, pero ahora solo 3 veces derrotarás a Siria. Y no se cumplió así, hermanos. En el ojo. Lean en sus casas todo el capítulo 13 y ustedes van a ver que solo 3 veces derrotó a sus enemigos. Tú determinas hasta dónde quieres irte en esta vida. No son las circunstancias que te rodean, no son las personas, no son lo que dijeron de ti o lo que te hicieron creer. Tú determinas a dónde quieres irte. No es tus circunstancias pasadas, no son tus generaciones que por más influyen sobre lo que hoy estás viviendo, por más que tienen influencia, pero tú tienes la posibilidad en esta noche de decir saeta de salvación. Y la segunda saeta es la saeta de victoria, la flecha de victoria, hermanos. Y esa flecha no depende más de Dios, depende de ti. Porque no dependía más de Dios, porque la primera flecha que fue lanzada fue una flecha que se perdió en el vacío, entre comillas. Eso simboliza que se fue para un lugar, hay un rumbo, hay una dirección. Y cuando tú eres hijo o hija de Dios, tú no estás sin rumbo en esta vida, tú tienes una dirección, porque tú eres una flecha en las manos del Señor y Él sabe para dónde lanzarte. Y una vez que esa flecha se lanza y se cae a tierra, ahí es tiempo verdaderamente que nosotros podamos entender que muchas cosas dependen también de nosotros para que podamos experimentar lo que Dios tiene para nuestras vidas. Yo no sé si tú no tienes esperanza en este 2021. Yo no sé si estás con miedo de que se vaya este 2020. Yo no sé si tú estás con miedo cada vez que ves las redes sociales o la tele de qué va a pasar, qué no va a pasar. Pero yo quiero decirte algo en esta noche. Es tiempo de abrir tus ventanas y empezar a visualizar un nuevo horizonte que Dios tiene preparado. Es tiempo de empezar a visualizar nuevos proyectos. Es tiempo de visualizar la visión perfecta que Dios tiene para su iglesia en este tiempo. No escuché un amén. Y es tiempo, hermanos. Es tiempo. Y hay una flecha que tiene que ser forjada. Y esa flecha eres tú. Vas a dejarte ser forjada por Dios o por las circunstancias, porque las circunstancias inevitablemente te van a forjar. Pero cuando estamos en las manos del alfarero, a veces duele, pero duele menos, porque Él sabe que cuando el barro se está colocando duro, Él derrama el agua de su espíritu y ese barro se ablanda y va forjando nuevamente. Eso es lo que Dios quiere hacer con tu vida. No tengas miedo de abrir tu ventana. No tengas miedo de abrir tu ventana y visualizar un nuevo horizonte para tu generación y para tu vida. Yo quiero que tú inclines tu rostro ahí donde tú estás. Gracias, Jesús.